La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa, La liturgia, Dios con nosotros. Este es ya el último programa del tiempo ordinario, y es que el tiempo pasa rapidísimo, y ya dentro de muy poco, el 18 de febrero, comenzaremos el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar como siempre, orando, escuchando su palabra, la que ayer resonaba en el día del Señor, en el domingo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. El texto del Evangelio forma parte del Sermón de la Montaña. Este relato del Evangelio que leíamos ayer sigue el texto de las bienaventuranzas. En la medida en que las hagan suyas y las pongan en práctica, los discípulos serán luz del mundo y sal de la tierra. Tanto la luz como la sal son elementos necesarios para iluminar y salar respectivamente, y por tanto no es extraño que si no ejercen esta función, la sal sea pisada por la gente, pues ya no sirve para nada, y la luz deje de ser puesta en lo alto. Los discípulos de Jesús, como la sal, son signo de incorrupción y llevan en ellos la memoria del reino de Dios de forma incorruptible, y se convierten en luz por su manera de vivir, es decir, por las bienaventuranzas y las buenas obras, el bien que han obrado. Por estas acciones la gente alabará al Padre del cielo, no a ellos, de manera que todo el mundo se eleve hacia Dios. Los cristianos, con nuestra forma de vivir, tenemos que remitir siempre a Dios, no ser autorreferenciales, sino indicar el camino de Dios, el camino del reino de los cielos, donde todos nuestros hermanos encontrarán una plena felicidad en el encuentro con Cristo. Que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo. Mañana martes celebraremos la memoria obligatoria de Santa Escolástica, Virgen.
Ella fue hermana de San Benito, monje y padre de monjes. No sabemos propiamente nada más que el bellísimo relato de San Gregorio que escuchamos en la lectura del oficio de lecturas del día de su fiesta. El santo obispo dirá de ella que desde su infancia vivió dedicada a Dios. Las comunidades monásticas que viven bajo la regla de San Benito se alegran en la fiesta de esta gran mujer. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. El miércoles 11 de febrero celebraremos la memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes, la bienaventurada Virgen María de Lourdes. 4 años después de la proclamación de su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en repetidas ocasiones a la humilde joven Santa María Bernarda Subirús en los montes Pirineos, junto al río Gave, en la gruta de Massabielle, cerca de la población de Lourdes en Francia, y desde entonces aquel lugar es frecuentado por los cristianos que acudimos devotamente a rezar. Para la celebración de esta memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes es especialmente recomendable usar el formulario del misal de misas de la Virgen María, el número 44, que se titula La Virgen María, Salud de los enfermos. Tiene prefacio propio. Nos ayudará a celebrar esta Jornada Mundial del Enfermo de manos de la Virgen María. Recordad, de las misas de la Virgen, de su misalito, este que ahora es de color azul claro, azul celeste, el formulario número 44, La Virgen María, Salud de los enfermos. Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza. Y terminaremos la semana, el sábado, con la gran fiesta de los patronos de Europa, Cirilo y Metodio. San Cirilo fue monje y San Metodio obispo, hermanos ambos, nacidos en Tesalónica, que enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana, allí crearon signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. En un posterior viaje a Roma, Cirilo, que antes se llamaba Constantino, enfermó y, habiendo profesado como monje, descansó en el Señor en ese día. Metodio, constituido obispo de Sirmium por el Papa Adriano II, evangelizó la región de Panonia y en todas las dificultades que soportó fue siempre ayudado por los pontífices romanos. Recibió el premio celestial por sus trabajos en Belhard, en Moravia, actual Chequia, el día 6 de abril del año 885. Los invocaremos el próximo 14 de febrero a estos santos hermanos, patronos de Europa, Cirilo y Metodio. No llevéis alforja, no llevéis dinero. Durante estas semanas hemos estado imbuidos de este tiempo verde, este tiempo llamado
ordinario, que no es un tiempo poco importante, sino que nos ayuda a irnos adentrando poco a poco en el discipulado y en el seguimiento del camino del Señor. Pero esta primera parte del tiempo ordinario es breve, pues la Cuaresma va fluctuando según la fecha de la Pascua cada año, y este año el tiempo cuaresmal comenzará pronto, a mitad del mes de febrero, el día 18. Pero aún nos quedan unos 10 días de este tiempo ordinario en el cual iremos meditando tranquilamente la palabra de Dios, que la primera lectura y el Evangelio de cada día nos ayuden a seguir ese camino de discipulado de Cristo Maestro. No busquéis disculpas, no valen lamentos, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Mira cómo viene sufriendo mi pueblo. Mira cómo viene sufriendo mi pueblo. Vamos a continuar con este bloque dedicado a la liturgia de las horas. Estamos leyendo y comentando esos números de los prenotandos de la liturgia de las horas y estamos conociendo más el significado de cada una de estas horas, de cómo la Iglesia santifica la jornada con la oración, los salmos y las distintas lecturas de la palabra de Dios. Nos habíamos quedado en este apartado sexto dedicado a la oración de completas. Es un apartado más bien breve, consta de los números 84 a 92 que veremos en esta primera parte de nuestro programa. Como ovejas en medio de lobos, seréis perseguidos por los poderosos. Pero El primer número de estos dedicados al oficio de completas es el 84, que dice así: las completas son la última oración del día que se ha de hacer antes del descanso nocturno, aunque haya pasado ya la medianoche. La oración de completas es muy interesante y a la vez necesaria en la vida espiritual. Tantas veces a los chicos que comienzan a hacer oración yo les digo, mira, lo mejor es que cuides la oración de la noche y la hagas de momento al modo de completas. Un examen de conciencia, dar gracias a Dios, pedir perdón, sacar algún propósito para el día siguiente, un rato de lectura, en el caso de estos jóvenes y personas que se inician, de lectura de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio, y un Padre Nuestro y la oración final a la Virgen María. Poco a poco, cuando se va avanzando en la vida espiritual, se puede tomar la celebración de la oración de completas, y quizás sea la primera de todas ellas en ir introduciendo en la vida espiritual de los jóvenes y de los fieles de nuestra parroquia. Los campamentos, las vivencias, las peregrinaciones ayudan mucho a meter esta oración de completas para poder hacer balance del día a la luz de Dios y darle gracias por tantos bienes recibidos. Después ya se podrá invitar a esas personas a rezar laudes, quizás rezar vísperas, pero completas es como el momento más fácil para tanta gente, porque antes de dormir hay que poner siempre la mirada en Dios, al igual que al levantarse. Por eso esta oración de completas es tan necesaria y se nos dice en el número 84. Hay que hacer esta oración antes del descanso nocturno y añade además, aunque haya pasado la medianoche. Es decir, no hay excepción. Aunque sean las 2 de la mañana, porque el trabajo pastoral nos ha llevado mucho, o una celebración familiar, o cualquier otro motivo, no pasa nada. Aunque haya pasado la medianoche, se celebran completas. Se dedica un tiempo a la oración y a la intimidad con Cristo el Señor, ya sea uno solo en su casa, en su celda, en su habitación, o ya sea en la iglesia o con el grupo de la parroquia, con nuestra comunidad cristiana. No busquéis disculpas, no valen lamentos.
El número 85 dice así: las completas comienzan como las demás horas, con la invocación inicial, Dios mío, ven en mi auxilio, con el Gloria al Padre, como era, y el Aleluya que se omite en el tiempo de Cuaresma. Mira cómo viene sufriendo mi pueblo. Se nos habla de algo que probablemente ya sepamos, y es cómo comienza la hora de completas, como el resto de horas canónicas. Todas comienzan igual, con esa invocación, Dios mío, ven en mi auxilio, la respuesta, Señor, date prisa en socorrerme, con la invocación a la Santa Trinidad y el tiempo de Aleluya, siempre salvo en el tiempo cuaresmal, del cual nos abstenemos hasta el gozo pleno de la noche santa de la Pascua. El número 86 afirma: a continuación es de alabar que se haga examen de conciencia, que en la celebración común se hace en silencio o bien según alguna de las fórmulas que propone el misal romano para el acto penitencial. El examen de conciencia es tan necesario en nuestra vida si queremos progresar en la vida espiritual. Reconocer todo lo bueno que nos ha dado Dios. Un corazón agradecido es sin duda lo más necesario para poder alabar a Dios como se merece, pero a la vez que vemos su grandeza y los bienes recibidos, reconocer también que somos pequeños, que tantas veces fallamos, que tantas veces nos equivocamos y que Dios tiene misericordia de nosotros, que tengamos un corazón contrito, siendo capaces de pedir perdón a Dios y a los hermanos que hemos podido ofender. El silencio es tan necesario para poder escuchar la voz de nuestra conciencia. Y después de hacer este breve examen de conciencia, se nos ponen distintas fórmulas, las que aparecen en el misal romano para el acto penitencial, ya sea el yo confieso, que es tan interesante, pues invocamos a la Virgen María y a todos los santos, y al invocar a los santos también están presentes aquellos que nos han precedido con el signo de la fe y que estén ya en la gloria del cielo. Invocaremos también a familiares y antepasados nuestros que quizá ya purificados de sus faltas están en el cielo contemplando cara a cara a Dios. El segundo formulario que se nos propone, esas invocaciones preciosas: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta segunda fórmula del acto penitencial de la celebración de la Eucaristía, que en tantas comunidades no se sabe y que deberíamos de retomar en este tiempo cuaresmal. O la tercera de las fórmulas que aparecen en el misal, que son esos tropos, esas invocaciones laudatorias a Cristo y esas intercesiones: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, que en la lengua griega tienen una mayor profundidad teológica y de significado que en la traducción a la lengua castellana, que siempre pierden un poquito de fuerza y de vigor.
El número 87, brevísimo, dice: después se dice el himno correspondiente. Encontraremos siempre el himno que nos ayuda a ir introduciéndonos en la celebración antes de orar con la palabra de Dios, esos textos líricos tantas veces bellísimos que ayudan a que nuestro corazón se caliente y se eleve y ponga los ojos en el Padre, fuente de toda santificación. El número 88 nos explicará la salmodia de completas. Afirma, en cuanto a la salmodia, el domingo, después de las primeras vísperas, se dicen los salmos 4 y 133. Después de las segundas vísperas, el salmo 90. Para los demás días, se han elegido aquellos salmos que estimulan sobre todo la confianza en el Señor. Se concede, sin embargo, que estos puedan ser sustituidos por los salmos del domingo, principalmente para la comodidad de aquellos que quizá prefieran recitar las completas de memoria. En el número dedicado a la salmodia encontramos algunas cuestiones muy interesantes. No se nos dice, pero lo explicamos nosotros, que en completas habitualmente hay un solo salmo, o si son breves, hay 2 breves salmos. Esto ocurre en las primeras vísperas de domingo, 2 breves salmos, el 4 y el 133. Y en las segundas vísperas del domingo y de las solemnidades oramos siempre con el Salmo 90, el Salmo de exorcismo y de acción de gracias. Se nos dirá que el resto de días de la semana, de lunes a viernes, pues los sábados no tienen completas, son las primeras vísperas del domingo, los salmos de lunes a viernes en completas se han elegido entre aquellos salmos que nos hacen poner nuestro corazón y nuestra confianza más en Dios. Y encontramos una excepción interesantísima, un elemento que únicamente encontraremos en el rezo de completas. Se nos habla de aquellos que rezan las completas de memoria. A algunos os puede llamar la atención, pero es que cuando uno lleva años ya rezando completas, se las va sabiendo todas o casi todas, pero de una forma especial las del domingo y el Salmo 90, que quizá muchos de vosotros ya estáis repitiendo ahora mismo en vuestra casa y sabéis perfectamente cuál es, si no, buscadlo. Salmo 90, el Salmo de las segundas vísperas de domingo. Se nos dice, para comodidad de aquellos que las quieran recitar de completas, puesto esto se puede hacer únicamente en completas, recitarlas de memoria, se pueden rezar siempre las completas del domingo, las de las primeras vísperas o las del segundas vísperas. Y esto puede ocurrirnos muchas veces. Es bueno que sepamos salmos de memoria y que los podamos rezar un día ya cansados, cuando vamos a nuestra habitación, quizá nos hemos dejado el diurnal o la liturgia de las horas en otra zona de la casa o de la celda y podemos rezar, recogidos en nuestro interior, esta oración mentalmente. La sabemos, pues la hemos rezado y la hemos ido interiorizando poco a poco. El número 89 afirma que después de la salmodia se hace la lectura breve, a la cual sigue el responsorio: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A continuación se dice el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis, con su antífona. Con él podemos decir que culmina la hora. Alabad, siervos de Dios. Aleluya. Alabad el nombre de Dios. Aleluya. Bendecid el nombre de Dios. Aleluya.
Vemos aquí esta otra parte de la oración de completas. Después de la salmodia tenemos, como siempre, un texto de la palabra de Dios, una lectura breve con su responsorio. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. A tus manos encomiendo mi espíritu. Ponemos toda nuestra confianza en el Señor, pues probablemente despertemos al día siguiente, pero nunca sabemos, ¿no?, si el Señor nos pedirá cuentas esa noche. Por eso hacemos esa oración de entrega y de abandono al Señor. Y después un cántico evangélico. En Laudes tenemos un cántico evangélico, el Benedictus. En vísperas tenemos otro canto evangélico, el de María, el cántico del Magnificat. Y por la noche el cántico de Simeón, del anciano Simeón, que escuchamos siempre el 2 de febrero, y que recitamos cada noche. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y cada noche hacemos nuestras estas palabras del anciano Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Irse del trabajo del día, irse quizá también de este mundo, esta noche o cualquier noche. Esa es la gran confianza que tenemos los cristianos cada noche al descansar, que nuestra esperanza es llegar a la vida eterna con esa antífona propia. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Prácticamente la hora de completas ya ha terminado. Nos quedan 3 elementos que ahora veremos dentro de un instante. Uno de esos 3 elementos finales será la oración conclusiva. El número 90 dice: la oración conclusiva es la correspondiente al día de la semana, como se encuentra en el Salterio de completas. Ahora y por siglos sin fin. Aleluya. De la aurora al ocaso del sol. Aleluya. Esta oración de completas, que nos ayuda a poner esa confianza en el Señor, recuerda la pasión de Cristo, su sepultura y su resurrección. Al alborear el nuevo día, se nos invita a confiar en Él y en sus promesas de vida y de vida eterna. Bien como el Señor nuestro Dios. Aleluya. El número 91, después de la oración, incluso en la recitación privada, se dice la bendición: el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Aleluya. Pues ya sabemos, esta invocación nunca se omite, aunque recemos solos completas. El Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Pedimos paz para ese día y pedimos también que en la hora de nuestra muerte muramos, entreguemos nuestra alma al Señor en la paz. No sabemos cuándo será, pero estamos siempre preparados. Gozosa en su casa. Aleluya. Rodeada de hijos reyes. El número 92 afirma que finalmente se dice una de las antífonas a la Santísima Virgen María. En tiempo de Pascua será siempre la antífona: Reina del cielo, alégrate. Además de las antífonas que se contienen en el libro de la liturgia de las horas, la conferencia episcopal puede aprobar otras. Y es que al final del día la Iglesia nos invita a poner nuestros ojos siempre en María, siempre en la Madre del Señor, pues ella es la que nos acerca a Cristo y la que nos acerca también al cielo. En tiempo de Pascua, el Regina Celi, el Reina del cielo. En el resto de tiempos litúrgicos, otros de esos textos de antífonas a la Virgen María, bien las que aparecen en el libro, bien las que proponga la conferencia episcopal para ese momento del día. Ponemos nuestros ojos en María, ya sea recitando, ya sea cantando ese texto con el cual miramos a la sin pecado para que nos conceda orientar así
nuestro próximo día. Vamos a hacer un momento de oración invocando a Cristo, el Cordero, el cántico del Cordero. Al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mi fuerza y mi canto es el Señor, es mi salvación, mi alegría y mi gloria. Este es el día en que actuó el Señor. Celebradlo llenos de alegría. Haznos, Señor, tu salvación. Cólmanos siempre de tu victoria. De nuestro Dios, salvación, gloria y poder. Juntos y rectos son todos sus juicios. Alaben al Señor todos sus siervos, aquellos que lo temen, chicos y grandes. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María. La liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado el Cántico del Cordero y en la primera parte de este programa hemos estado viendo la oración de completas con la cual cada noche alabamos a Dios y nos ponemos en su presencia antes del descanso nocturno. Vamos a terminar este capítulo segundo de la ordenación general de la liturgia de las horas. En este capítulo segundo hemos estado viendo las distintas horas litúrgicas, laudes y vísperas, el oficio de lecturas, la hora intermedia en el programa anterior y hoy la oración de completas, su significado y sobre todo su estructura y cómo se reza. Vamos a ver ahora un apartado interesante, el modo de unir, según la oportunidad, las horas del oficio con la misa o bien las horas entre sí. Hay una forma de hacerlo.
No es como nosotros queramos, sino como la Iglesia nos invita a hacerlo si se da esta circunstancia. Ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, iremos viendo algunos elementos de la liturgia de las horas uno a uno, la salmodia, las antífonas, las lecturas, las oraciones, el porqué de cada uno de ellos, por qué se ha elegido así, cuáles son los criterios, cuáles son las motivaciones. Vamos a ver este último apartado del capítulo 2. El número 93 dice así: en casos particulares, cuando lo aconsejen las circunstancias, se puede llegar, en la celebración pública o en común, a una unión más estrecha entre la misa y una hora del oficio, según las normas que siguen, con tal de que tanto la misa como la hora sean del mismo oficio. Pero téngase cuidado de que esto no vaya en detrimento de las obligaciones pastorales, sobre todo el domingo. Se afirma que no se haga como norma general, sino en casos particulares, en determinadas circunstancias. Cuando esto sea recomendable, se puede unir a la celebración de la misa una de las horas del oficio, siempre y cuando, y esto es muy importante tenerlo como telón de fondo, siempre y cuando la misa y la hora que vamos a rezar sean del mismo oficio. Esto es importante. Esto es muy importante. No puede haber una ruptura entre la celebración del oficio y la misa. Tienen que ser el mismo y entonces puede unir. Si por algún motivo fuesen distintos, no se puede hacer tal unión. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo... El número 94 nos explicará: cuando las laudes matutinas que se celebran en el coro o en común preceden inmediatamente a la misa, la acción litúrgica puede comenzar por la invocación inicial y el himno de las laudes, especialmente los días de feria, o por el canto de entrada de la misa con la procesión y saludo del celebrante, especialmente los días festivos. Según el caso, se omite pues uno u otro de los ritos iniciales. A continuación se sigue con la salmodia de las laudes, como de costumbre, hasta la lectura breve exclusive. Después de la salmodia, omitido el acto penitencial y según la oportunidad, el Señor ten piedad, se dice, si lo prescriben las rúbricas, el Gloria, y el celebrante reza la colecta de la misa. Después se continúa con la liturgia de la palabra, como de costumbre. La oración de los fieles se hace en su lugar y según la forma acostumbrada en la misa, pero los días de feria, en la misa de la mañana, en lugar del formulario corriente de la oración de los fieles, se pueden decir las preces matutinas de las laudes. Después de la comunión con su canto propio, se canta el cántico de Zacarías con su antífona de las laudes. Seguidamente se dice la oración para después de la comunión y lo demás como de costumbre. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Este número 94 es muy interesante. Se nos dice cómo unir la oración de la mañana, las laudes, a la celebración de la misa. Tenemos dos opciones para comenzar la celebración. O bien con la invocación propia del oficio, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, el himno y los salmos de laudes, o bien con el canto de entrada, el saludo habitual de la misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y ya nos sentamos para la salmodia. No hemos de mezclar estas dos formas. Si hacemos canto de entrada, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si la entrada se hace en silencio, entonces se hará Dios mío, ven en mi auxilio, el himno y los salmos. Pero no dupliquemos. Fijaos, o bien tenemos un canto de entrada, o bien tenemos el himno.
según la forma que elijamos. La Iglesia, la liturgia de la Iglesia, nos invita y nos lleva a ese equilibrio y a evitar esas duplicidades. Es importante que lo tengamos en cuenta. Se nos dice que especialmente los días festivos se haga de esta forma, con el saludo, con la procesión de entrada, el saludo habitual de la celebración de la Eucaristía y después ya la salmodia. Se omitirá siempre que se unan la misa y el oficio, se omitirá el acto penitencial, pero no el Kyrie eleison, ¿eh? Ojo, pues el Kyrie eleison a veces puede ser parte del acto penitencial en la tercera fórmula, pero como tal, el Kyrie eleison no es el acto penitencial, es la invocación a Cristo Salvador, la invocación a Cristo triunfante de la muerte y del sepulcro. Por eso ha de decirse Kyrie eleison. Se podría omitir según la oportunidad, pero habitualmente no habría por qué omitirse. Y si lo prescriben las rúbricas, el himno doxológico, Gloria a Dios en el cielo, y la oración colecta de la misa. Todo continuará igual, la liturgia de la palabra y las preces se pueden tomar en los días feriales de las preces de la liturgia de las horas de laudes. Sigue toda la celebración de la Eucaristía, después de la comunión, el cántico de Zacarías con su antífona propia y la oración después, evidentemente, la del misal para después de la comunión. El número 95 afirma: si la hora intermedia, tercia, sexta y nona, según pide el momento del día, se celebra pública e inmediatamente antes de la misa, la acción litúrgica puede empezar igualmente o por la invocación inicial y el himno de la hora, especialmente los días de feria, o por el canto de entrada de la misa, como la procesión y el saludo del celebrante, especialmente los días festivos. Según el caso, se omite, pues, uno u otro de los ritos iniciales. Después se prosigue con la salmodia de la hora, como de costumbre, hasta la lectura breve exclusive. Después de la salmodia, omitido el acto penitencial y según la oportunidad el Señor ten piedad, se dice si lo prescriben las rúbricas, el Gloria, y el celebrante reza la oración colecta de la misa. La forma de unir la hora intermedia, cualquiera de ellas, es igual que lo que hemos visto en laudes. Dos formas de comenzar la celebración, o bien la propia de la liturgia de las horas, o bien la propia de la misa, uniendo después la salmodia, el Kyrie eleison, el Gloria, si fuese el caso en ese día, y la oración colecta de la misa. Aunque el Hijo se alejara. El número 96 afirma: las vísperas se unen a la misa cuando preceden inmediatamente a la misma, del mismo modo que las laudes, pero las primeras vísperas de las solemnidades, domingos y fiestas del Señor que coinciden en domingo no podrán celebrarse hasta que se haya celebrado la misa del día precedente o del sábado. De su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y ya el que ha redactado los prenotandos nos da a entender. Ya lo hemos explicado en el número 94, cómo se hace con las laudes, ya hemos explicado en el número 95 cómo se hacen las horas intermedias, ya no es necesario volver a explicar que las vísperas se unen a la misa de la misma forma, cuando preceden de forma inmediata. Y se nos presenta una excepción con las primeras vísperas de las solemnidades, de los domingos y de las fiestas del Señor, que coinciden en domingo, que no se pueden celebrar hasta que no se haya celebrado la misa del día precedente o del sábado. Habíamos escuchado en el número que habría este apartado, en el número 93, que no se podían mezclar dos oficios distintos. Siempre se reza junto si es del mismo oficio. Si son distintos oficios, se celebrará uno y después se celebrará otro.
No podemos celebrar misa del sábado con primeras vísperas del domingo. Eso es un pejote, sencillamente. El número 97 afirma: cuando la hora intermedia, es decir, tercia, sexta, nona, o bien las vísperas siguen a la misa, esta se celebra como de costumbre, hasta la oración para después de la comunión inclusive. Dicha la oración para después de la comunión, comienza inmediatamente la salmodia de la hora. En la hora intermedia, terminada la salmodia y omitida la lectura breve, se dice la oración y se despide como en la misa. En las vísperas, terminada la salmodia y omitida la lectura, se continúa con el cántico de la Virgen María con su antífona y omitidas las preces y el Padre Nuestro, se dice la oración conclusiva y se bendice al pueblo. El número 97 nos presenta otra posibilidad para unir las horas litúrgicas. El laudes será siempre la que hemos explicado anteriormente. Esto es muy sencillo. En la concepción de la Iglesia, laudes prepara la celebración de la Eucaristía y las vísperas prolongan la celebración de la Eucaristía. Por eso, si unimos laudes con la misa, siempre se comenzará con la salmodia en la primera parte de la celebración y luego ya toda la celebración eucarística con los elementos propios que se han descrito anteriormente. Pero hay otra posibilidad para las horas medias de tercia, sexta o nona y las vísperas, y es tener la celebración de la Eucaristía, como habitualmente, hasta después de la oración, después de la comunión. En ese momento se cogerían esos elementos propios, la salmodia, y se despide la asamblea si fuese la intermedia, como en la misa, y si fuese las vísperas, se reza la salmodia, se omite la lectura breve, el cántico de la Virgen del Magnificat con la antífona, el Padre Nuestro, se omite al igual que las preces y se termina con la oración conclusiva de vísperas y la bendición de la celebración de la Eucaristía. Otra posibilidad, otra alternativa para el rezo de las horas intermedias y las vísperas unidas a la celebración de la Eucaristía. El número 98 explicará que excepto en el caso de la noche de la Navidad del Señor se excluye normalmente la unión de la misa con el oficio de lectura, puesto que la misa tiene su ciclo propio de lecturas, que se ha de distinguir del ciclo del oficio, pero si en algún caso especial conviene hacerlo, después de la segunda lectura del oficio y de su responsorio, omitido todo lo demás, comienza la misa por el himno Gloria, si lo prescriben las rúbricas, o por la colecta. El número 99 expondrá que si se celebra el oficio de lectura inmediatamente antes de otra hora del oficio, se puede adelantar al comienzo de toda la celebración el himno correspondiente de esta hora. Después, al fin del oficio de lectura, se omiten la oración y la conclusión, y en la hora siguiente se omiten la invocación inicial y el Gloria al Padre. Se nos dice que el oficio de lecturas no se suele unir a la celebración de la misa, se rezan de forma independiente. Aún así, si en algunos casos excepcionales se tuviese que hacer, se rezaría todo el oficio hasta la segunda lectura y después ya el Gloria a Dios en el cielo si fuese necesario y toda la celebración como de costumbre. El número 99 es muy interesante y a veces nos ocurre que rezamos, especialmente los sacerdotes diocesanos, los laicos, el oficio y las laudes, por ejemplo. Se reza solamente una vez el himno, se escoge entre el himno de los dos oficios el que mejor convenga, y al unir uno y otro, pues se omiten esa oración final del primero de los oficios que se reza y su conclusión, y también la invocación inicial. Es decir,
Al terminar, si unimos el oficio de lecturas, la segunda lectura del oficio, pasamos directamente a la salmodia de laudes. Se evitan así duplicidades. Vamos a hacer un breve repaso a las celebraciones de la semana que viene, con las cuales ya comenzamos el tiempo de la Cuaresma. Tú que has sido enviado a sanar los corazones. El próximo 17 de febrero, martes, podremos celebrar la memoria de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María: Bonfilio, Bartolomé, Juan Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo, todos mercaderes de Florencia, italianos, que se retiraron de común acuerdo al monte Senario para servir a la Santísima Virgen María y fundaron para ello una orden bajo la regla de San Agustín. Son conmemorados en el día 17 de febrero, en el que falleció ya centenario el último de ellos, San Alejo, en el año 1310. Y al día siguiente comenzará el tiempo penitencial, el tiempo de la Santa Cuaresma. Pues comenzaremos el tiempo de Cuaresma con esta celebración penitencial, este día de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza, que nos invita al cambio de vida, un cambio pleno y total. Que este sea el año de nuestra conversión. La celebración del comienzo solemne de la Cuaresma será el primer domingo de Cuaresma. Os invitamos especialmente a que en este primer domingo empleéis las letanías de los santos para convocar no solo a los cristianos de la tierra, sino también a los del cielo en esta lucha contra el pecado y contra todo aquello que nos aleja y nos separa de Dios. Vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude en esta conversión. Sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a no cambiar de sintonía y a que disfruten esta tarde de esos programas. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es. Saludos especialmente a Carmen, a Isabel, a Concepción, a Ascensión Rita, a Lola, a Pedro, a Marco, a Antonio y a María. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad y nos encontramos dentro de 15 días en esta emisora de nuestra Madre. La liturgia Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.